Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque no sabemos en qué momento del día nos estás viendo. Te doy la bienvenida a otro episodio del podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Amelia, La Buena Parte. Hoy vamos a grabar, bueno, nosotros estamos grabando, usted está viendo, el último episodio de esta serie, La Iglesia Camino a las Urnas. Gracias por habernos visto, por habernos acompañado, por haberlo compartido. Gracias por las reacciones que hemos recibido, no solamente en algunos comentarios, sino también los acercamientos que hemos tenido y el feedback que hemos recibido. Gracias por habernos acompañado. Como mencionamos al principio, estuvimos, la idea era entrevistar a algunas figuras dentro del escenario político del país en representación de los partidos del país, incluyendo a una persona independiente. En el primer episodio hablamos con Lizy Burgos en representación del Proyecto Dignidad, en el segundo hablamos con Betito Márquez en representación de la alianza entre el PIB y Movimiento Victoria Ciudadana. Luego hablamos con el senador Vargas Vidot, quien no está afiliado a ninguno. La semana pasada hablamos con Charlie Delgado Altieri, ex candidato a la gobernación y ex alcalde del municipio de Isabela. Y hoy, por último, pero no menos importante, tenemos con nosotros a la senadora Keren Riquelme, en representación del Partido Nuevo Progresista. Bienvenida, senadora. Muchísimas gracias, honrada y contenta por esta invitación y bien contenta de poder compartir con ustedes y felicitándolos por este proyecto. Ya quisiera yo que muchas otras iglesias tuvieran este proyecto para poder educar, así que gracias y mis felicidades. Gracias. Ojalá sea punta de lanza a otras cosas, a otros proyectos. Como siempre empezamos tratando de conocer un poquito más a nuestros invitados, para no entrar tampoco de pecho a los temas más pesaditos. Senadora, vi que usted era profesora de la Universidad de Puerto Rico, no lo sabía. ¿De qué usted daba clase? Pues yo fui profesora de francés en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Aguadilla. Así que estuve dando clases hasta un mes antes de juramentar como senadora. Hasta lo último. Sí, y con mucho pesar, porque siempre mi sueño cuando yo comencé a estudiar era ser profesora de la Universidad de Puerto Rico, específicamente porque yo estudié en la Universidad de Puerto Rico y yo quería ser profesora, o sea, yo admiraba a mis profesores y era como un sueño que yo tenía. Cuando entré a la universidad, yo dije, yo quiero hacer esto toda la vida. Claro, la vida te da algunos giros inesperados y terminé en la política y he amado desde el día uno lo que hago también en la política. Footnote aquí aparte, yo me muero por aprender francés. Es el único idioma que si yo tuviera que invertir dinero para aprender sería francés porque, no sé, corríjame si estoy equivocada, entiendo que es el lenguaje más hablado en Europa. Sí, mira, yo siempre le decía a mis estudiantes que al menos deberíamos saber 3 idiomas principales para poder comunicarte en cualquier parte del mundo. El español, el inglés, que ¿Qué es generalmente es el que nosotros sabemos, y francés. Yo he viajado el mundo completo y solamente en un solo lugar no he podido comunicarme con ninguno de los 3 idiomas, pero es una cosa bien extraña, porque generalmente donde tú vas o hablan español o hablan inglés o hablan francés. Así que tú puedes viajar Europa completo con esos 3 idiomas, puedes viajar a Asia, a África, obviamente América, y es una ventaja bien grande. Así que yo les animo a todos a que aprendan francés. Ah, pues confirmado, cuando sea que vaya a aprender otro lenguaje va a ser francés. y cómo, porque de profesora a senadora hay un brinco, el charco es medio grande, para el brinco, ¿cómo cayó aquí? Pues mira, te explico. Porque sí, pues yo llevaba de profesora muchos años, pero mucho antes de ser profesora, yo dediqué 24 años de mi vida a trabajar dentro de la iglesia, como ministro dentro de la iglesia y también con organizaciones sin fines de lucro. Por eso es que mientras yo estaba dando clases, a mí me llaman en el 2017 para que yo vaya a ayudar. O sea, no fue para trabajo, fue para que yo fuera a dar una ayuda a organizar la oficina de bases de fe o del tercer sector, se llamaba Enlace Comunitario, en el Senado. Unas amistades los habían nombrado en esa oficina y estaban dudosos de cómo poder trabajar con las organizaciones sin fines de lucro. Así que mi background viene de la iglesia, mis padres son pastores ya por 52 años, yo criada dentro de la iglesia.
con una experiencia personal con Jesucristo, porque no es lo mismo decir que te criaste en la iglesia a tú tener una experiencia personal de nacer de nuevo, de que tu vida tome un sentido diferente de servicio. Entonces, pues yo vengo de trabajar en la iglesia, o sea, de manera voluntaria dentro de las organizaciones sin fines de lucro, y es una de mis pasiones. Las comunidades, trabajé por mucho tiempo en los residenciales con los niños, organizaciones que trabajaban con la violencia que sufría la mujer, con adultos mayores, a través del Ministerio de las Artes. Y entonces ahí es que doy ese giro de llegar al Capitolio, primero como voluntaria, luego surge la oportunidad de que querían que yo me quedara trabajando. Y yo le decía, es que yo no puedo trabajar porque yo estoy en Aguadilla, el Capitolio es en San Juan. Bueno, me convencieron y yo venía 1 o 2 días al Capitolio, ¿verdad? Porque trabajaba por contrato. Y entonces yo digo, bueno, pues los puedo ayudar, pero no puede ser como empleado porque estoy dando clases en la universidad. Así que comencé a trabajar por contrato en el Capitolio, en el Senado de Puerto Rico, y comenzaron a surgir otras oportunidades. De trabajar en esa oficina, termino también como asistente legislativo y comienzo a redactar proyectos. Y me gustó tanto que llegó el momento que me gustaba, o sea, yo hubiese querido que el tiempo fuera mitad en el Senado y mitad en la Universidad de Puerto Rico. Pero pues de la misma manera amaba a mis estudiantes, dar clases, ir a la universidad. Para hacer la historia larga, corta, luego del verano del 2019 hay 2 senadoras que renuncian por acumulación. Y pues la realidad es que yo no tenía en mi mente correr para nada político, sino simplemente estar dentro de lo que era la estructura del Senado, ayudar a las iglesias, las organizaciones sin fines de lucro. Y cuando surgen esas 2 vacantes, que yo comienzo a ver a todo el mundo que comienza a alistarse y personas pues ya conocidas dentro de la política, un pastor que él trabaja con, o sea, habíamos colaborado dentro de la oficina con él y habíamos hecho algunos alcances comunitarios, que él trabaja con enfermos terminales de SIDA. Él se me acerca y me dice, oye, Keren, ¿tú no has pensado correr para una de estas posiciones? Y yo le digo, pastor, la realidad es que no. O sea, yo me siento contenta con lo que estoy haciendo. No he pensado en nada político, porque en realidad el político en mi casa es mi esposo. No soy yo, porque él llevaba 4 términos como legislador municipal en el municipio de Camuy. Entonces yo lo llamo una noche que él estaba saliendo de estudiar, porque él trabajaba de día, estudiaba de noche, y yo lo acompañaba por el teléfono para que no se durmiera, porque pues salía bien tarde a la universidad, y yo pues para mantenerlo despierto venía. Entonces esa noche lo llamo y le digo, oye, mira lo que me dijo el pastor, y como él es bien súper pragmático, yo lo dije simplemente para que él estuviera de acuerdo conmigo de que era una idea loca. Y me dijo, oye, Keren, sí, tú deberías correr. Y entonces me sorprendió, y yo le digo, pero es que la verdad es que nosotros no estamos preparados, y quedan como 38 días o 37 días para las elecciones de esa elección especial. O sea, yo entro a la contienda de esa elección especial, que fue en noviembre del 2019, 35 días antes de la elección. Para 2 puestos, yo era la única que no era conocida y quedó en tercer lugar en esa elección. Yo lo que digo es que simplemente yo expuse como una carta de presentación mi deseo de servir, porque es lo que yo venía haciendo en las comunidades. Yo estuve trabajando de voluntaria en la Policía de Puerto Rico casi 5 años, representando a los ciudadanos en cuanto a lo que era la reforma de la policía, en derechos civiles, en bases de fe. Quedé en tercer lugar de 2 posiciones, que ya de por sí yo me sentía ganadora, porque fueron 35 días, nadie me conocía, no me dio oportunidad de nosotros poder recolectar dinero para poder hacer campaña. O sea, todo fue prácticamente orgánico y quedamos en tercer lugar. Luego de eso, renuncia un tercer senador, que fue Larry Selhammer, y entonces ya como tal la estructura del partido se me acerca y me dicen,
queremos que corras. Hiciste un buen trabajo, queremos que corras. A lo cual me sorprendió porque, o sea, uno ve los líderes y uno piensa, wow, estos líderes que te llamen. O sea, para mí eso era como que, wow, me están llamando para correr. Le daba legitimidad a esta nueva idea, que estuvieran ellos mismos pidiéndotela. Sí, y pues yo pues volví a consultarlo con mi familia, fui a la iglesia, lo consulté con mi pastora, con mis padres, lo llevamos en oración y entonces ahí tomamos la decisión de que iba a volver a correr con mi hijo también, ¿verdad? Porque esto es una decisión de familia, porque en la política es, en cierta manera es complicado poder balancear lo que es la vida personal con la vida laboral. Entonces yo necesitaba saber que iba a tener el apoyo de todos, que no era algo que era mío solamente, sino que era algo de todos y que sabíamos que íbamos a entrar en un propósito para esto. Así que así es como llego entonces a ser senadora por acumulación y fueron en 363 días 4 eventos electorales. Así que aquí estamos, ya no son 363 días, sino ya en 4 años ya voy a tener el próximo 5 de noviembre va a ser mi 6º evento electoral. Así que ya estamos curados de espanto, sí, como decimos acá en puertorriqueño. Usted que menciona ahora, ¿verdad? Como el rol que jugó la fe, el estar involucrada desde siempre en la iglesia, que esto lo unió a las causas que la movió al Capitolio. Le pregunto, ¿cómo ha sido personalmente navegar, ser una mujer abiertamente cristiana, de fe, de familia pastoral, en estos tipos de escenarios que pueden a veces ser hostiles, quizás difíciles, para navegar la religión, la fe, de manera abierta? ¿Cómo ha sido? Pues mira, ha sido, al principio era un reto, porque como yo no conocía el ambiente, salvo lo que yo hacía de trabajo, porque una cosa es trabajar en el Capitolio y trabajar en el Senado y otra cosa es ser senador. El peso de la silla te da una gran responsabilidad. Entonces yo quería llevar testimonio, pero tampoco yo quería llegar a imponer ni mis creencias, sino que a través del testimonio, de la seriedad, poder llevar un testimonio de excelencia en el trabajo. Y no solamente trabajar temas que tenían que ver con vida, con familia, con la iglesia, sino abrir a una gama de temas, porque yo pienso que el cristiano donde está tiene que ser de influencia y tiene que ser de influencia positiva. Y ahí yo creo que hay personas que quizás no pudieran entender el rol del cristiano en cualquier faceta de la sociedad, incluyendo la política. Tienes que hacer un trabajo bueno, pero más allá de bueno, la vara es un poco más alta. Y yo creo que ahí era donde estaba el reto. El que me pudieran respetar por el trabajo que yo iba a hacer y no necesariamente por decir yo soy cristiana. O sea, todo el mundo lo sabe, yo soy cristiana, pero yo quería que el trabajo hablara por sí y que fuera un trabajo excelente y yo poder sentar esa pauta de decir, mira, los creyentes podemos llegar a la política, podemos hacer un buen trabajo y no necesariamente tenemos que ser monotemáticos. Y ahí es donde yo procuro abrirme a una gama de otros temas que fueron tantos y tantos, que la realidad es que cuando a mí me preguntan qué tema yo he trabajado, mejor que me pregunten qué tema no he trabajado, porque yo he trabajado todos los temas y he sido consistente. Claro, sí he tenido unas banderas de unos temas específicos que tienen que ver con temas sociales y he sido vocal en los temas para lo que es defender la familia, defender la vida, los derechos que tiene la iglesia, lo que es la libertad religiosa, pero cuando analizan, ¿verdad?, mi trabajo como una persona política, pues sí traigo la seriedad de ser cristiana, pero a la misma vez pues traigo esa gama de temas de trabajo, pero mi responsabilidad era, tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo no solamente bien, tiene que ser excelente. Y pues el pueblo es quien va a juzgar, o sea, yo estoy satisfecha con mi trabajo, pero a la hora de juzgar cómo ha sido el trabajo, pues el pueblo es el que juzga y juzga en las urnas. Y ya por lo menos, pues durante estos 4 años ya yo pasé por el primer examen del pueblo, que fueron las primarias,
que siempre tengo que darle la gloria a Jesucristo, que es el que me ha traído y el que me lleva de la mano y el que me enseña. Pero en las primarias fueron unos números espectaculares. Fui la mujer con más votos en toda la isla y le doy las gracias al pueblo y siempre la gloria a Dios. Y ahora pues viene la segunda parte del examen, que son las elecciones generales, que es pues muchísimo más amplio. Así que el pueblo va a pasar entonces juicio hacia el trabajo que yo considero que es satisfactorio, ellos también lo han considerado. Qué bello, eso, senadora. Me acuerdo el versículo de la palabra que dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y hay algo que he dicho mucho a través de los episodios de este podcast, y es que yo creo que, por lo menos aquí en Puerto Rico, necesitamos llamados que salgan de las iglesias. No todo el mundo está llamado o sea, para el altar, para los micrófonos. Y gloria a Dios por eso. Me inspira esa línea de pensamiento que no necesitamos estar diciendo todo el tiempo, yo soy cristiano, y como yo soy cristiano, a veces la gente puede ver a Jesús a través de nuestro labor. Sí, y a través del amor. Este trabajo de senador te da la oportunidad de tú llegar a mucha gente, y mucha gente en necesidad. La figura del legislador se hizo para legislar, pero esto ha evolucionado de una manera tan bonita en Puerto Rico, de que tú llegas a las personas, de que tú vas a donde está la necesidad, te permite visitar la isla completa, visitar las barriadas, los condominios, las urbanizaciones, los residenciales, poder conocer de cerca a la gente, porque te dan otros accesos, ¿sabes? Esta posición te dan otros accesos, y tú aprendes a conocer a Puerto Rico como verdaderamente es, no como lo ves a través quizás del lente de alguien o a través del escrito de alguien. Tú lo conoces la gente, conoces las necesidades. Entonces, en ese momento tú te das cuenta que muchas veces Dios te lleva a estos lugares de necesidad, y todo esto que tú has aprendido en el camino, no solamente lo que aprendiste en la iglesia, sino el que tú tengas en tu corazón que tú llegaste con un propósito de amar y de servir. Y es tan bonito cuando tu profesión se une a esto que Dios puso en tu corazón, ya como tu parte ministerial, y puedes no solamente resolverle a alguien el problema de la luz o del agua, o que necesita una planta porque tiene, o sea, una planta eléctrica, un generador porque tiene un niño que tiene una condición que si se va la luz, o un camino vecinal, abrir camino, o todas las ayudas que tú puedes dar en momentos, por ejemplo, de los temblores o de tormenta. Si no es el abrazo, es el amar, porque es que tampoco es el abrazo, es el amar. O sea, nosotros somos seres espirituales que podemos sentir cuando alguien te está abrazando con sinceridad, cuando alguien se preocupa por ti con sinceridad, y es diferente, la gente lo siente. Y para mí es bien satisfactorio. Yo le doy gracias a Dios todos los días, primero porque me escogió para esto, y le doy gracias a las personas que son las que votan, el pueblo del soberano que vota en las urnas. Le doy las gracias por darme la oportunidad de servirle de esta manera como les sirvo. Pues está claro que usted como senadora, ¿verdad? Tiene lo que nos estaba mencionando ahorita, tiene muy claros sus objetivos como en su labor legislativa, y que dentro de esas cosas la familia y los temas relevantes a la familia y la niñez son prioridad. Pero me gustaría preguntarle ahora, como representante o figura del Partido Nuevo Progresista, yo sé que usted no habla por ella, usted no habla por la candidata a la gobernación, pero es que estaba mirando la plataforma y no vi mucho, no vi sobre el tema. Pero usted pertenece al partido y usted conoce a la gente, y ¿qué usted diría? Si usted tuviera que explicar brevemente cuál es el sentir, cuál es la posición, cuál es el consenso del partido en los temas de familia. ¿Son más conservadores? ¿Han ido perdiendo ese conservadurismo que antes les distinguía? ¿Qué usted opina? Sí, mira, el consenso en cuanto a los temas de familia es ser consecutivo con lo que ha logrado una legislatura del Partido Nuevo Progresista, que en su mayoría es conservadora. Prácticamente tú puedes decir que toda la política pública que hay aquí en Puerto Rico que defiende la familia se ha hecho
donde se hace política pública, que es en la Asamblea Legislativa, y prácticamente todos somos conservadores. Así que nosotros lo que hemos traído es la continuidad de lo que nosotros hemos logrado en la Asamblea Legislativa. Te voy a decir, por ejemplo, que dentro de nuestra plataforma está el derecho de los padres sobre los hijos. Esto es bien importante y quizás hay personas que no le dan la importancia y dicen, el derecho parental. No, el derecho parental es que yo como mamá, yo a mis hijos les enseño lo que yo quiero. Y eso es parte de la defensa de la familia, porque yo no quiero que mi hijo vaya a la escuela o vaya a cualquier lugar y se le imponga lo que yo no creo. Por lo tanto, es algo que se ha trabajado incluso cuando vino el tema de la perspectiva de género, es algo que trabajamos desde la legislatura y se convirtió en lo que es actualmente, porque actualmente nosotros tenemos la administración del Partido Nuevo Progresista en el Ejecutivo y lo que se convierte en la política pública de la administración del Partido Nuevo Progresista, que es defender la familia. ¿Defenderlo en qué? Defenderlo en sus creencias. Y todavía dentro de la Asamblea Legislativa nosotros no hemos podido llevarlo a ley, pero sí nosotros hemos defendido lo que es la libertad religiosa, hemos defendido, como ya te dije, el derecho de los padres sobre los hijos, hemos defendido el que los padres tengan una absoluta control sobre lo que sus hijos van a aprender en la escuela. O sea, papá y mamá son los que deciden qué es lo que su hijo va a aprender. Y también, de la misma manera, nosotros hemos estado trabajando a través del Ejecutivo diferentes cartas circulares y diferentes órdenes ejecutivas que ya sea que llegan o leyes que protegen la libertad religiosa, por ejemplo, en la escuela, pero también dentro de eso lo que es el derecho parental y la defensa de la vida. Hace poco nosotros vimos cómo se comenzó a tocar el tema de la vida, que es un tema, y cuando digo de la vida es, por ejemplo, el derecho que tienen las mamás y los papás de proteger la vida de sus niñas en caso de estar embarazada. O sea, ¿qué van a hacer si, por ejemplo, una niña va a un centro de aborto o qué van a hacer cuando, por ejemplo, en la escuela quieran enseñarle un tema que no sea lo que se enseña en casa? Pues nosotros hemos visto cómo el partido ha sido consecuente con la política pública que comenzó en la Asamblea Legislativa, que es respeto y equidad entre todos los seres humanos. Y eso se convierte en la política pública tanto del Departamento de Educación, el Departamento de Salud, el Departamento de Corrección. Y eso en cuanto a lo que es el tema de la educación. Pero hay algo importante entre lo que es vida y familia, que quizás hay personas que no tocan, y es defensa de la familia. Y es que si yo defiendo a la familia, más allá de la educación, más allá del derecho que tiene papá y mamá, es que yo quiero que esa familia prospere. Y para que esa familia prospere, yo tengo que crear un ambiente favorable para su desarrollo económico, para que existan las condiciones de infraestructura y oportunidades económicas y oportunidades de progreso para que esas familias no se me vayan fuera de Puerto Rico. Porque ¿cuántos abuelos viven aquí solos que no pueden ver a sus nietos crecer? ¿Cuántos familiares tenemos nosotros que viven fuera de Puerto Rico, que los vemos una vez al año o una vez cada 5 años como algo de bendición? Así que hemos trabajado lo que es el tema, y volvemos y repito, derecho parental, lo que es el tema de la vida, en la regulación. De hecho, la regulación del aborto en Puerto Rico se trabaja dentro de lo que es la Asamblea Legislativa. No se pudo lograr, pero no descartamos que en un futuro pues pueda haber algún tipo de regulación. Y usted, perdona que le interrumpa. Sí. Y usted entiende que, porque estoy segurísima que el cuatrienio que viene se van a presentar proyectos de ley para regular el aborto. ¿Usted cree que el partido que usted representa sería vocal piensa que sería una voz decisiva ay, ¿cómo lo pregunto? ¿Estaría mayormente de acuerdo con regularlo de manera que se restrinja lo más posible?
Mira, esto va a ser una decisión de consenso dentro de la Asamblea Legislativa. Yo sé que cuando el proyecto hay que ver, ¿verdad?, qué tipo de proyecto Claro. se presente. Yo lo que sé es que en Puerto Rico no existe como tal una regulación como existen en otros estados Ujú. que son muchísimo más liberales que Puerto Rico. O sea, cuando tú, por ejemplo, tomas un estado como lo es California, California que es un o estado Nueva York. sumamente Ujú. liberal, y tú tomas este tema y tú ves que hay unas semanas donde ya hablamos de viabilidad, donde hablamos de que papá o mamá o el Estado debe dar autorización a esta menor para que nosotros no tengamos que estar viendo un caso que sea de una violación, por ejemplo, o cuando estamos hablando de que hay un sonograma, de que se le ofrece a una mujer, pues en estados tan liberales como California existe y en Puerto Rico no existen ni semanas ni regulaciones, y las regulaciones que hay es porque las clínicas se lo han autoimpuesto Ujú. estas regulaciones. Así que luego de que ya Roe versus Wade ya no está No entiendo. vigente y son los estados los que tienen entonces que regular este tema, sería muy extraño que en Puerto Rico no se lograra en este próximo cuatrenio una regulación en el tema. Y yo sí creo firmemente, porque hemos sido consistentes dentro del Partido Nuevo Progresista en buscar una regulación. Una regulación más, más restrictiva no quiero decir dificultarlo, sino para proteger ese feto lo más temprano posible. Bueno, lo que pasa es que todo el mundo tiene una visión diferente. Habría que ver cómo finalmente, porque hay personas que creen en el latido, en el Heartbeat Bill, Ujú. hay otras personas que creen en la viabilidad. Claro. Yo diría que habría que ver finalmente cómo queda la composición de la Asamblea Legislativa para ver cómo se va a trabajar, que sea un proyecto viable, porque yo siempre he pensado, y hay personas que quieren lograr todo de una sola vez. Ujú. Y son cosas que hay que ir trabajando. O sea, vamos a trabajar lo que sea viable. Yo quisiera, ¿verdad?, que no existieran razones por las cuales las madres tuvieran que tomar esa decisión. Yo quisiera proteger a un futuro ciudadano que esté en el vientre Ujú. de su madre, porque esa es la responsabilidad del Estado. Pero que si a cuántas semanas va a llegar, pues yo creo que en este momento sería, ¿verdad?, imposible saber cuál va a ser el consenso, pero sí yo creo que el consenso va a estar en buscar algún tipo de regulación que ahora mismo no existe. Sí, a veces cuando escucho o tengo alguna con alguien quizás más liberal que yo, este tipo de conversación, me encuentro pensando que aunque si fuera por mí, Fabiola Pérez, el aborto fuera totalmente ilegal, totalmente. Pero quizás si yo estuviera en su posición como senadora y se presentara un proyecto de ley que lo regulara, pero lo permitiera, por ejemplo, hasta el momento de viabilidad, pues, o de que tenga el heartbeat, que es más o menos los ocho Sí. semanas, pues yo pienso que sí. Hubieron algunos que entiendo que por falta de llegar a compromisos no pasaron, pero es mejor regular, o sea, es mejor que exista algún tipo de regulación a que no A que no existan. exista, sí, Ajá. porque es que se trata de consenso y eso es lo que muchas veces las personas no entienden. Cuando uno llega a la Asamblea Legislativa está entonces lo que se llama el arte de la política. Y el arte de la política es tu poder sentarte con alguien y poder llegar a un consenso, incluso dentro de tu propio partido. Y decir, mira, esto es lo que yo quiero, esta es este proyecto, vamos a ver cuántos votos tenemos, y yo tratar de convencerte de que tú votes por mi idea. Y de esto es que se trata. Y muchas veces las personas no entienden que un cuerpo colegiado, como lo es el Senado, trabaja por votos. Hay personas que pueden llegar con la mejor intención a la Asamblea Legislativa, pero no tienen votos, no tienen caucus, no tienen respaldo. Y por ejemplo, con un voto, es decir, por ejemplo, una delegación que tenga un voto o una persona independiente que llega, o sea, si es a nosotros dentro del caucus del Partido Nuevo Progresista, que ahora mismo somos 10, y si todos estamos de acuerdo en un proyecto, tenemos que buscar 4 votos adicionales para que pase un proyecto, imagínate cuán difícil se le puede hacer a una persona que lo que tiene es una o dos en su delegación. O sea, es prácticamente imposible. Así que esto es cuestión de buscar crear unos bloques que sean lo más conservadores posibles, que es lo que ha pasado ya dentro de la legislatura, para poder que estos temas puedan avanzar.
Y por eso es que siempre el electorado, y cuando yo hablo de esto, vamos a tomar decisiones inteligentes a la hora de votar, porque no es solamente yo comparar una persona que tenga mi misma ideología, mis mismos criterios, es que si esa persona está dentro de un bloque que puede avanzar, legislación conservadora, legislación por la familia, legislación para desarrollo económico, para desarrollo de las familias, pues en dónde es que debe ir mi balance. Y de eso es que se trata, tratar de hacer una composición que te represente. Y cuando uno vota, hablar de composición, porque eso es lo que da la fuerza. Lo que te da la fuerza allá adentro y el poder político son los votos y la cantidad de votos que tú puedas acumular para que un proyecto pase, para que cuando vaya a Cámara pase y finalmente que tenga la firma del gobernador o gobernadora. Ahora que estamos hablando de proyectos que no pasan, tengo en agenda preguntarle sobre ese proyecto muy conocido, que usted es autora, sobre el éxodo de los médicos. Quería preguntarle de ese proyecto porque, además de que sonó mucho en los medios de comunicación, es una preocupación bien seria y que quizás hace previo a María o en los 90 pues no era una preocupación, pero la verdad es que estamos perdiendo demasiados profesionales y es bien preocupante la situación con los médicos. Mira, el tema de los médicos yo lo comencé a trabajar en agosto del 2022. O sea, ya llevo 2 años y algo trabajando el tema de los médicos. Yo hice una mesa redonda donde reunimos 75 organizaciones de médicos y para mí fue bien curioso de que cuando yo los reúno a todas esas organizaciones, ellos me dicen en esa mesa de trabajo, me dicen, mira, es la primera vez que nosotros nos vemos las caras. Nos conocemos uno que otro ¿verdad? Por las convenciones, pero trabajar este tema en una mesa es la primera vez que nos estamos viendo la cara para todos trabajar el tema. Ahí yo comienzo a tomar la data de por qué los médicos se están yendo o por qué tenemos falta de médicos especialistas en Puerto Rico. Y todas las razones que comenzaron a salir eran tan diversas que yo dije, wow, este tema no lo podemos trabajar, o sea, con un solo proyecto. Este tema tenemos que abrirlo y tenemos que buscar consenso de la Asamblea Legislativa. Y ahí es donde precisamente se falló, porque todo el mundo pensaba que con un solo proyecto íbamos a cambiar el rumbo de por qué los médicos salían de Puerto Rico. O sea, y estamos hablando de un tema complejo, de un tema diverso, de un tema de que, por ejemplo, no es necesariamente que se están yendo, es que se están retirando. Y no hay quien reemplace ese médico, ese especialista. Estamos hablando de que, por ejemplo, cuando tú buscas neurocirujanos o buscas personas que trabajan en trauma o busques algún tipo de especialista pediátrico, no están aquí o hay 1 o 2 en Puerto Rico. Estamos hablando de que los médicos deciden salir porque le pagan más, que es ¿verdad? Quizás la razón más obvia de que lo que me gano aquí versus lo que me gano en otro estado. Y esto no es un problema solamente de Puerto Rico. Cuando tú analizas por qué hay otros estados que se los están llevando, pues porque ellos tienen la misma situación, que no tienen médicos especialistas, pero tienen la capacidad de pagar más. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en Puerto Rico, nosotros no recibimos el mismo Medicaid que reciben otros estados por nuestra desigualdad política. Por eso es otra de las razones por las cuales yo milito en el Partido Nuevo Progresista, porque yo creo que la igualdad le va a traer derechos que tenemos que tener o debemos de tener los ciudadanos americanos que vivimos aquí. ¿Y por qué yo, por tener un zip code diferente, voy a estar en una situación de desventaja aún en los ofrecimientos de salud, aún en el seguro social suplementario, aún en lo que es el PAN, ¿verdad? Que son los cupones, lo que le dicen, o la tarjeta del PAN suplementario? Y hay personas que se han expuesto a la pobreza por la desigualdad política que vivimos. Así que estos médicos salen y se van a otro lugar porque allá también hay problemas de especialistas. Así que una de las situaciones que de primera intención podíamos frenar era que ya había un proyecto que se había trabajado para médicos especialistas, pero era hasta el año 2000. O sea, si tú del año 2000 en adelante conseguiste tu especialidad o te mudaste para Puerto Rico, eres un especialista nuevo, ya no te aplicaba una tasa contributiva especial, que estábamos hablando del 4%. Y dijimos, pues mira, algo que podemos ofrecerle a los médicos especialistas que, como dije,
No es que te va a resolver todo el problema porque es un problema complejo, porque habían otros que decían, pues yo me voy de aquí porque yo quiero una vida más tranquila, yo siento que por seguridad, o yo quiero unos mejores colegios para mis hijos, o yo quiero una universidad en otro lugar y aquí pues no hay un ofrecimiento de otras, o sea que también eran otro tipo de cosas. Hay otros estados que ofrecen, por ejemplo, no pagar impuestos cuando compras una casa, si es que vas a establecer tu consultorio, y todas esas cosas nosotros tampoco las podíamos tener aquí porque teníamos la situación de la Junta y estamos en un proceso de quiebra en Puerto Rico que estamos restableciendo, ¿verdad? Todo lo que es la economía. Así que yo traigo este proyecto de la tasa contributiva preferencial. Hubo muchas críticas al respecto y quizás los que criticaron de otras delegaciones es que no entendían que teníamos que comenzar a trabajar en consenso porque es un problema real de nuestros adultos mayores, real para nuestras familias en Puerto Rico que necesitan asistencia médica. Sí, real. la población en Puerto Rico mayormente es personas mayores, que son los que más necesitan atención médica. Claro. Y cómo nosotros íbamos a poder comenzar a enamorar a esos médicos para que se quedaran. Pues mira, con una tasa contributiva preferencial, vamos a comenzar por ello. Y entonces, pues yo vi que quizás no entendieron el concepto porque quizás no estuvieron en la mesa de trabajo y no escucharon lo mismo que yo escuché. Y pensaban que si escuchaban el relato de un médico que decía, no, porque el problema son los planes médicos, porque el problema son las credencializaciones, porque el problema, o sea, es complejo y es amplio. Pero si hay una solución que puede hacer que 20, 30, 40 especialistas no se vayan, vamos a trabajarla. O sea, no es la solución plena, pero vamos a trabajarla. Y así, por ejemplo, te puedo poner otro ejemplo de que dentro de esa mesa de trabajo yo estuve reunida con un médico especialista de trauma. Y yo le pregunté, yo le dije, mira, ¿por qué tú te quieres ir de Puerto Rico? Él me dijo, porque estoy frustrado. Y yo, ¿pero por qué estás frustrado? Porque cuando me llega una persona, como por ejemplo para un reemplazo de emergencia de una cadera o para una operación torácica, yo no lo puedo operar. Y yo, ¿pero por qué no lo puedo operar? Dice, porque no tengo las bandejas de reemplazo. ¿Y por qué no tienen las bandejas de reemplazo? ¿Verdad? Desde las piezas ortopédicas que se utilizan, porque pagan impuesto al inventario. Y son tan y tan caras que las compañías no las pueden tener aquí en Puerto Rico porque pagan. Entonces hicimos el proyecto para eximir de impuesto al inventario a todo lo que eran las bandejas de reemplazo ortopédico. Tampoco pasó el proyecto. O sea, y por eso digo que muchas veces cuando hay pluralidad y se habla de una cosa como más utópica porque hay más representación, y claro, yo siempre estoy de acuerdo que haya representación, pero por eso es que hablo que hay que dar un voto inteligente, porque un gobierno compartido es un gobierno detenido, y proyectos tan importantes que le pueden salvar la vida a alguien, que pueden avanzar espacios para que médicos especialistas se queden en Puerto Rico, que no se atiendan, simplemente porque alguien quiere un protagonismo político o porque piensan o porque su delegación no lo... Pues ahí es donde se mide la madurez de ese proceso político y si la persona que tú escogiste porque simplemente simpatizabas con o porque hablaba bonito o porque, pero no pudiste lograr una mayoría para poder cambiar cosas que son necesarias en Puerto Rico, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Y yo creo que ese ha sido, ¿verdad? Yo sé que no me lo has preguntado, pero yo pienso que ese ha sido uno de los retos más grandes en este cuatrenio para mí como legisladora dentro de lo que ha sido una legislatura tan plural y tan dividida y con tantas delegaciones. Ha sido bien difícil legislar. Wow. Yo pensé que la contestación quizás a la pregunta de ¿por qué se están yendo esas ya pagan más? No, es mucho más problemático que eso. Sí, Wow. es más amplio, es más amplio. Si usted revalida nuevamente en las elecciones generales, ¿esto es algo que va a traer otra vez a la mesa? Sí, mira, yo digo que uno tiene que caminar por fe. Yo tomé todos los proyectos que no se habían aprobado por diversas razones y les cambié la fecha para el 2 de enero. Okay. Yo les cambié la fecha para el 2 de enero y yo digo, vamos a volver a trabajar, porque hay proyectos tan y tan importantes. Por ejemplo, te puedo mencionar que para mí es uno de los temas que me apasiona, que es el de los adultos mayores, el abandono en los hospitales de los adultos mayores, y lo hemos estado trabajando, lo que es el tema, por ejemplo, de la mujer en cuanto a su desarrollo económico y en cuanto a que tenemos tantas oportunidades para la mujer que no llegan porque quizás ellas no conocen
de todo lo que hay para ellas. Y te puedo poner un ejemplo bien sencillo. Yo propuse el sello hecho en Puerto Rico por mujeres. Eso tampoco se atendió, donde muchas mujeres jóvenes pueden comenzar a ser empresarias y ser exitosas, y no se atendió, y esto le ayudaría a poder llegar a otras ayudas que están disponibles para ella, poder agilizar fondos federales, poder entrar a otro tipo de, ¿verdad?, de oportunidades. Así que todo esto que es adultos mayores, para las mujeres, para los jóvenes, para los recursos naturales, hay tantos temas que se quedaron sobre la mesa, sobre 100 temas que se quedaron sobre la mesa, que yo quiero darle continuidad, si Dios lo permite y si el pueblo me da su confianza, del 2 de enero en adelante. Usted dijo que unas ayudas, lo de las mujeres. Sí. ¿A qué tipo de ayudas dirigidas especialmente a las mujeres usted se refiere? En cuanto a empresarismo. Okay. Aquí hay muchas mujeres muy talentosas en Puerto Rico, pero también quiero notar que hay sobre el 50% de hogares en Puerto Rico que son uniparentales y son madres jefas de familia, que están tratando de echar a sus muchachos hacia adelante. Y estas mujeres trabajan fuera o son amas de casa, o si trabajan fuera, muchas veces también tienen que cuidar de sus padres. Quizás no es el caso de las mujeres más jóvenes, quizás ya son las mujeres que ya tienen a sus hijos adolescentes y tienen a sus padres que ya tienen, ¿verdad?, cierta edad en adelante, que ya son adultos mayores, y se complica la cosa para la mujer, se complica. Y muchas veces, yo siempre digo que la cara de la pobreza es cara de mujer. ¿Por qué no ayudar a todas estas mujeres talentosas a que puedan tener su sello de algo? Yo he conocido mujeres jóvenes tan y tan talentosas que no solamente es que se han dedicado a la bisutería o a tener su negocio de bizcochos, de galletas o de uñas, sino que han inventado cosas. Han inventado aparatos ortopédicos, han inventado soluciones para programas para los mismos médicos, para facturación. Mujeres que se han reinventado la agricultura. Y es fascinante lo que están haciendo las mujeres en Puerto Rico. Y creo que hay que concentrarnos en que esas mujeres, que en su mayoría tienen la responsabilidad de trabajar, de levantar una familia, de cuidar sus padres, yo como gobierno, que yo les voy a ofrecer a esas mujeres para que echen hacia adelante. Entonces, creo que es bien importante que si nosotros podemos crear ya una plataforma en Puerto Rico donde las mujeres encuentren un lugar donde se les ayude, y entonces poder atraer los fondos que ya existen y programas que ya existen y simplemente conectarlos unos con otros, va a ser muchísimo más fácil para que las mujeres en cualquier ámbito, porque las he conocido en todos los ámbitos, o sea, desde traer innovación en inventos, ¿verdad?, que ellas han patentizado, hasta mujeres que quizás no tenían estudios y de repente han tomado cursos vocacionales o técnicos y se han convertido en unas empresarias exitosas. He conocido mujeres incluso que han sido exconvictas y salen a la libre sociedad y quieren ser útiles. O sea, tenemos desde la profesional hasta la que no tuvo la oportunidad de estudiar y han sido exitosas. Pues yo quiero brindarles una herramienta para que ellas puedan echar hacia adelante, no solamente ellas, sino también su familia. Qué interesante eso. Yo quería que habláramos de desarrollo económico, pero no me imaginé que traería ese tema lo encuentro bien fascinante. El pensar que haya, no porque no nos crea capaz, obviamente, pero pensar en mujeres que estén inventando cosas. Sí, están inventando Creando. y reinventando, porque por ejemplo yo te puedo hablar de proyectos que pude ver yo, ¿verdad?, de mujeres jóvenes que están buscando soluciones prácticas a problemas, por ejemplo, médicos, con devices, ¿verdad? O a veces, ¿verdad?, este es el problema cuando uno es profesor de idioma, que se le mezclan los idiomas, con aparatos, ¿verdad? Incluso ortopédicos o aparatos mira, he conocido mujeres que se han reinventado y han terminado en la NASA, y he conocido, por ejemplo, agricultoras que dicen, déjame ver cuál es la necesidad y cómo yo puedo aportar a la seguridad alimentaria en Puerto Rico. Y en vez de, por ejemplo, hacer harina de pancake regular, pues entonces ahora hacen harina de pana. Y se reinventan y han ganado premios y
o sea, es maravilloso lo que están haciendo las mujeres. Quizás no se da a conocer tanto porque son foros diferentes, pero es fascinante lo que están haciendo y la fuerza que tiene la mujer, porque, ¿verdad? Es esa fuerza de la responsabilidad que tiene con sus hijos o, mira, no tiene ni que tener hijos o estar casada. Yo creo que la mujer puertorriqueña trae en sí una fuerza, yo no sé si es genética, yo no sé qué es, ¿verdad? Pero aquí hay muchas líderes que se han destacado en tantos frentes. Y qué bonito sería que nosotros ya de por sí, estas niñas, porque para mí es bien importante lo que tú le vayas a dejar el camino abierto a las niñas que vienen detrás de ti y que te vean como una influencia o que te vean como una persona a imitar. ¿Qué tú les vas a dejar a esas niñas? Para que cuando esas niñas comiencen a crecer digan, wow, si mi mamá lo hizo, si mi vecina lo hizo, si mi tía lo hizo, si mi abuela incluso lo hizo. Y mira cómo ha aportado Puerto Rico, pues yo también lo puedo hacer. Y entonces ahí es donde entra el tema de la equidad, de que la mujer puede lograr lo que quiera hacer. Y ahí entra el tema del respeto. Por eso es que todos estos temas se tienen que trabajar, por eso es que cuando yo hablo, por ejemplo, del tema de la defensa de la familia, de la defensa de la mujer, hay que trabajarlo de una manera más amplia. No es solamente el yo defender a una familia para que se le enseñe a sus niños en la escuela, no ideología, no ideología de género, sino que se le enseñe en la escuela matemática, español, sociales, pero que se le enseñe ética y respeto con valores universales, pero a la misma vez la defensa de la familia tiene que ser que la mujer, si hay una mujer que es jefa de familia, poderla empoderar y que esa mujer salga hacia adelante y que sus hijos se sientan orgullosos de ella. Y si es una familia, ¿verdad? Como todos quisiéramos que pudiera permanecer papá y mamá junto con sus hijos. ¿Por qué? Porque mira, además de que es el modelo que nos dejó el Señor, si lo vamos a probar estadísticamente, cuando papá y mamá se mantienen unidos, estadísticamente no hay pobreza, hay menos pobreza infantil. Así que además de esa defensa de la familia y defensa de los niños y defensa de la inocencia de los niños, estamos hablando de que yo tengo que darle unas herramientas económicas, herramientas para que ellos tengan su propia casita, herramientas para que puedan levantar su negocio. Y todo esto es lo que fortalece al final del día el núcleo principal, que es la familia. ¿Y cómo usted entiende que su partido, o cuáles son prioridades del partido para el desarrollo económico de la isla? Estábamos hablando del desarrollo de la familia, de la mujer y eso, pero como usted bien explicó, realmente desarrollar económicamente a la población femenina desarrolla la familia, que desarrolla la economía. Exacto. ¿Cómo su partido, cuáles son las prioridades de su partido en cuanto a eso? Mira, para poder desarrollar a Puerto Rico económicamente, que ya lo hemos venido viendo cómo, ¿verdad?, ha estado mejorando en cuanto a las condiciones, ¿verdad?, que estaba cuando estaba en quiebra y cómo ha venido mejorando. Pero tienen que haber unas reformas. Estamos hablando de que tiene que haber unas reformas contributivas, porque la clase media es la que más afectada se ve, que esos son los que tienen que trabajar para que el día 15 y el día 30, antes de que llegue el cheque, yo creo que no ha llegado y ya eso está comprometido completo. ¿Y cómo se tira ese peso? ¿Verdad? Y esa es la mayoría de las personas en Puerto Rico, ya sea que sean familia o ya sea que sean jóvenes. Esas reformas contributivas tienen que reflejarse en dinero en el bolsillo, porque eso es lo que le da motor a la economía. Entonces, tenemos que trabajar reformas contributivas, tenemos que trabajar, y esto está dentro de la plataforma del partido, una cultura de ahorro, ¿verdad? Porque aquí se ganan $10 y gastan 12. Entonces, tenemos que crear una cultura de ahorro y una cultura de inversión para que también los padres puedan, por ejemplo, aportar a las cuentas giras estudiantiles de educación para sus hijos y esto a la misma vez pues se refleje en que puedan haber unos ajustes contributivos y bajar unas tasas contributivas y pues que al final del día te sobre más dinero para tu bolsillo. Para que también exista desarrollo económico, nosotros tenemos que traer capital e inversión. Aquí el que quiera decir que va a crear capital, que va a crear desarrollo económico y que no van a traer inversionistas o que no van a traer capital o que no van a traer nuevas oportunidades de negocio, pues yo no sé a qué modelo se refieren. Pero para que exista más capital y más inversión, aquí hay que hacer una reforma de permisos.
tiene que haber una reforma de permiso. Y tenemos que trabajar con el tema de la energía. Aquí hay que hacer una reforma energética. Y yo creo que dándole oportunidades a la clase media para que tenga más dinero, trabajar una reforma de permisos y energética para que pueda haber más inversión en Puerto Rico y para que sea mucho más fácil, o sea, que mis inversionistas no se me vayan para Costa Rica. Yo tuve unas mesas de trabajo de desarrollo económico donde yo quería que Puerto Rico, como puente de seguridad nacional y como parte de los planes de seguridad nacional, pudiera traer aquí la fabricación de los microchips, que ahora mismo están en su mayoría en Taiwán. Pues si la política es que se haga cerca de los Estados Unidos y que los medicamentos no se hagan en la India, porque cuando vimos que hubo disturbios, ya sean geopolíticos o disturbios pues por razones climatológicas, pues entonces incluso en la pandemia vimos que se detuvo la producción de servicios y no lo teníamos en lo que era jurisdicción americana. Así que Puerto Rico puede jugar un papel bien importante tanto en seguridad nacional como ¿verdad? En la fabricación de chip o en lo que es distribución, ser puente para las Américas o también crear aquí lo que se llama un hub biomédico. O sea, Puerto Rico tiene la capacidad, tiene el personal, tiene los espacios para nosotros poder desarrollarnos a otro nivel. Pero para que nosotros podamos tener que esas compañías se muden a Puerto Rico, lo que se llama el reshoring, que se muden, por ejemplo, de Taiwán y digan, pues mira, nos vamos a Puerto Rico, o que decidan en vez de irse a la República Dominicana o a Costa Rica porque le ofrecen mejores oportunidades en cuanto a permisos, en cuanto a energía, vamos entonces a crear la infraestructura para que podamos traer más capital y más inversión a la isla. El personal lo tenemos, las personas con la capacidad técnica la tenemos y eso a la misma vez puede atraer otras empresas que pudiéramos trabajar, y esto fue una de las propuestas que yo hice, de que cuando hiciéramos reshoring pudiéramos trabajar a la misma vez con la necesidad de las empresas base que van a necesitar esas otras empresas mayores o nacionales o internacionales y trabajar entonces con nuestros muchachos desde la escuela para que ellos vayan desarrollando empresarismo y le den servicio a esas empresas multinacionales o incluso que puedan participar en igual de condiciones. Si pueden desarrollarse desde temprano, podemos desarrollar empresarismo con nuestros muchachos. ¿Cómo usted cree si fuéramos Estado, cómo usted cree que facilitaría o mejoraría? ¿De qué manera se facilitaría el desarrollo económico en Puerto Rico si Puerto Rico fuera un Estado? Mira, es bien interesante ver cómo la desigualdad política ha sumido a mucha gente en la pobreza. De primera fase te puedo decir que nosotros siendo un Estado recibiríamos alrededor de 7,000 millones de dólares adicionales en lo que son fondos federales. Y hay muchas personas que demonizan los fondos federales y dicen, no, porque es que Puerto Rico tiene una dependencia increíble de fondos federales. Mira, esto no es algo de Puerto Rico solamente. Hay estados que son parte de la Unión Permanente Americana, o sea, los 50 estados. Hay estados que usan más fondos federales que Puerto Rico y cuadran su caja con los fondos estatales, pero usan más fondos federales que estatales. O sea, que esto no es que porque Puerto Rico es un territorio, que porque Puerto Rico no es un estado, por eso es que usa fondos federales. No, esto pasa en todos los estados. Y quizás hay personas que no conocen que los estados funcionan igual que en Puerto Rico en cuanto a fondos federales. Por lo tanto, hay estados que reciben muchísimo más de Medicaid, que eso también aliviaría en gran parte el que los médicos pudieran cobrar de otras maneras, de otros estudios, de otras cosas que ahora mismo no se paga igual aquí que en otros estados. Lo más importante es que tendríamos una representación con voz y voto en el Congreso. Nosotros tenemos una comisionada residente. Tiene voz, pero no tiene voto. ¿Cuál sería la diferencia de tener voto? Grandísima. Cuando tú tienes voto, tú puedes ir y negociar con otros estados el voto de ellos para proyectos que beneficien a Puerto Rico. Insertarte al arte político. Te insertas dentro de la discusión nacional, te insertas dentro de las necesidades de otros estados, pero obligas a otros estados a insertarse en lo que tú necesitas. Por lo tanto, entras a ese juego político. Otra cosa es que al tener voto presidencial, a nosotros ser Estado y tener voto presidencial,
los presidentes van a tener que ofrecerle algo a Puerto Rico más que una visita cuando haya alguna necesidad. Catástrofe. Exacto, una catástrofe. Y se comportan diferentes los estados a cómo se comporta un territorio, que siempre tenemos que estar, cada vez que, por ejemplo, ahora en el 2025, que ya la aportación del Medicaid, que se subió, por ejemplo, a 76%, ese reembolso que se le da del Medicaid a Puerto Rico, bajará a 55% otra vez. Siempre tenemos que estar luchando, siempre tenemos que estar diciendo, vamos a ver qué nos va a tocar este año, vamos a ver si nos van a dar el SNAP, vamos a ver si este año podemos lograr, o sea, ya no es vamos a ver, ahora estamos compitiendo en igual condiciones, ya tendríamos por derecho, siendo un estado, ciertas ayudas que ahora mismo no llegan. Ya tendríamos, por ejemplo, no podrían negarnos el seguro social suplementario, tendrían que insertarnos a lo que es el PAN suplementario, pero lo más que me gustaría es poder crear más oportunidades para que las personas fueran exitosas y necesitaran cada vez menos, ¿verdad?, ayudas para poder echarse adelante, sino que con esas mismas ayudas federales que vinieran, pudieran entonces progresar económicamente. Y que sí, ¿verdad?, el PAN continuara a los que lo necesitan. Y mientras obviamente nuestros adultos mayores que ya no trabajan, las personas que tienen niños con impedimentos en sus hogares que tienen que tener esa ayuda suplementaria, pero que una familia pueda decir, mira, vamos a levantar un negocio, vamos a trabajar, vamos todos a trabajar aquí, y que el PAN te cubriera lo suficiente para tú poder estar estable, y cuando tú digas, ok, ya estamos estables, vamos entonces que otro sea el que tome el PAN porque ahora ellos lo necesitan. Yo creo que sería maravilloso que pudiéramos replantearnos a Puerto Rico de esa manera en cuanto a los fondos federales. Ahorita usted mencionó, y con esto voy terminando, pues ya me dijeron que llegamos a la hora. Usted mencionó que si Puerto Rico fuera estado, pues los presidentes estarían obligados a darnos un poco más de importancia. Y hablando antes de comenzar, yo sabía que la senadora pertenecía al Partido Republicano aquí en Puerto Rico, pero no sabía que era la vicepresidenta del partido. Y obviamente el candidato para la presidencia del Partido Republicano es el expresidente Trump. Y quería preguntarle en esa línea, ¿cómo usted cree que beneficiaría a Puerto Rico tener como estamos ahora mismo, o sea, como Estado Libre Asociado, si de alguna manera beneficiaría a Puerto Rico que el presidente, con el favor de Dios, regresa a la Casa Blanca en lugar de Kamala? Pues mira, a todas luces, aquí en Puerto Rico la gobernación la va a ganar Jennifer González, nuestra comisionada residente. Por lo tanto, Jennifer González es republicana. Por lo tanto, tendríamos una administración republicana dentro del Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Porque dentro del Partido Progresista pues hay demócratas y hay republicanos, o sea, a diferencia, por ejemplo, de otros partidos que no hay republicanos. En este caso, pues el turno al bate le correspondería a una gobernadora republicana. Al ganar un presidente republicano, en el caso del presidente Trump, que revalida, pues entonces las cosas son diferentes porque estamos hablando de administración a administración. Si lo vemos, por ejemplo, ahora mismo que tenemos el gobernador de nosotros actual, el gobernador Pierluisi, es demócrata, y la administración en Washington es demócrata, y eso ha facilitado muchas otras cosas cuando hay una administración de un partido y de otro, porque aunque aquí eso una vez gana un gobernador, pues es quizás para la mayoría del pueblo inconsecuente que sea de un partido nacional o de otro, pero en la política en Washington las cosas no son así. Yo creo que lo vimos con Ricky Rosselló. Ricky era demócrata, en ese momento estaba Trump, y se vieron animosidades en el momento de María. Sí, se dan animosidades porque muchas veces las administraciones quizás no puedan pues acordar ciertas cosas, o ¿verdad?, o hay ideologías diferentes, porque aquí no, ¿verdad?, porque la política aquí se trabaja diferente, pero una vez tú te montas en un avión y tú vas a Washington, la política es completamente diferente como se ve desde allá la política de acá. Y lo primero que preguntan, pero ¿quién está de gobernador o gobernadora? ¿Es republicano, es demócrata? Cuando tú vas al Congreso, que yo voy, cada ciertos meses yo voy al Congreso porque voy a hablarle a los congresistas acerca de
de lo que necesitamos, del Medicaid, del SNAP, tienes que hacer presencia en el Congreso, porque eso es lo que necesita la gente aquí en Puerto Rico, que todas esas ayudas vengan, y tienes que sentarte con ellos para que ellos voten, ya que no tenemos voto, pues tú convences al que vota. Y siempre preguntan y siempre están interesados. Y cuando le hablas, por ejemplo, de los proyectos en cuanto a estatus, ¿verdad? Porque hemos ido también a hablar acerca del estatus para Puerto Rico, se preocupan en el balance que pueda haber en el Senado si entraran 2 senadores. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ser republicanos? ¿Van a ser demócratas? ¿Nos va a cambiar la composición ideológica dentro del Senado? O sea, que sí importa a quién pertenece la administración en este momento, o ¿verdad? En el momento del 2025 en adelante, versus la administración o el Partido Nacional que esté en el poder en Casa Blanca. Interesante. Sí, es más como una, en cuestión de facilitar la comunicación y la ayuda y la cooperatividad. Ayudaría en el caso de que Jennifer González se convierta en la gobernadora, ayudaría entonces que el presidente Trump regrese a la Casa Blanca. Pues, senadora, muchísimas gracias por haber venido, haber aceptado la invitación. Gracias y haber ustedes, contestado estas preguntas. Ha sido muy interesante. Muchísimas gracias por permitirme, ¿verdad?, ampliar en algunos temas que quizás en otros medios, por ser más reducido el tiempo, pues uno no puede ampliar y poder explicar. Así que agradecida por esta oportunidad. Agradecidos nosotros con usted y contigo, que nos has visto y has visto esta serie. Gracias por acompañarnos. Ha sido un reto, pero un reto divertido. Nos vemos en el próximo episodio. Dios les bendiga.